Bien, buenas noches, ¿cómo están todos? Bendecidos. Bien, vamos a ver ahora un tema que es un gran regalo que el Señor resucitado nos ha dejado en este tiempo pascual. Ya vamos a hablar de ese regalo, porque justamente estamos celebrando en estos 50 días después de la resurrección, de haber celebrado la celebración, de haber hecho la celebración de su resurrección en esa vigilia pascual, pues estamos de fiesta porque el Señor nos ha restablecido por medio de su resurrección y nos ha abierto las puertas para llegar a la vida eterna, volver a encontrarnos con ese Dios amado. Ha restablecido nuevamente las puertas que nos abren, el camino que nos lleva a vivir plenamente la gloria de Dios el día que Él nos llame a su presencia. Y este regalo que lo hizo a través de su resurrección, pues es el gran culmen de este tiempo pascual en el que nos encontramos. Hemos estado oyendo lecturas de todas las apariciones de Jesús, quien está vivo, y vamos a ir viendo diferentes facetas de ese Cristo resucitado poderoso. Pues bien, pero lo principal en este tiempo pascual, porque es un tiempo de fiesta, es que debemos de regocijarnos de que tenemos la esperanza de vivir en el futuro algún día, estar viendo a Dios y gozándonos en Dios cara a cara, porque el Señor Jesús nos ha restablecido nuestra verdadera naturaleza. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice el libro de Génesis. A imagen porque hemos nacido con esa capacidad de amar a Dios, de tener sed de Él, y hemos sido semejanza porque tenemos esa capacidad, gracias a ser imagen, de poder a semejanza de Él, transmitir ese mismo amor que Dios nos da. Pero resulta que, y nos pasa, como ocurrió con nuestros padres Adán y Eva, Satanás, o el diablo significa el que divide, pues los hizo caer en una gran tentación, en un pecado, y es el pecado original que está simbolizado en este poema que habla de comer el fruto prohibido. Y resulta que al comer ese fruto prohibido, realmente lo que nuestros padres quisieron era ocupar el trono que solamente le pertenece a Dios. Y el gran pecado de Adán y Eva fue querer ser como Dios. Y el querer ser como Dios, sentarse en el trono que solamente le pertenece a Dios, fue lo que hizo que fueran desterrados de ese paraíso y de esa comunión plena con Dios. Y ese pecado lo hemos heredado, porque quieras o no, aunque nos llamamos cristianos, decimos estoy en matrimonio en Victoria, yo vengo a la asamblea, vengo a misa, siempre hay un tema del pecado original que traemos, que es el querer nosotros ocupar ese trono que solo a Dios le pertenece. Eso ocurrió desde el inicio de la creación del hombre. Pero Dios desde ese momento ha buscado restaurar ese vínculo que se perdió, ese paraíso terrenal que se perdió, y gracias a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ese camino de regreso al Edén ha vuelto a ser trazado, y eso es lo que celebramos justamente en este tiempo pascual. Pero esto se ha ido dando paulatinamente a través de la historia del hombre, como también de la misma forma vamos a ir haciendo un símil de la historia de salvación del hombre desde los inicios. Ha sido un símil también en cómo se ha ido manifestando en nuestras vidas desde que empezamos a caminar en este camino del Señor. En primer lugar, vamos a hablar en el Antiguo Testamento que Dios buscó siempre restaurar ese vínculo, y lo hizo pues estableciendo un vínculo familiar con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ese vínculo familiar se llamaba la alianza. ¿Qué es lo que hizo Dios? El pueblo de Israel era un pueblo esclavizado que estaba en Egipto, y Dios los libera de Egipto, los rescata, y una vez los libera, al pie del monte Sinaí construye con ellos una alianza
en la que les dijo: ahora ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios les propone volver a restablecer ese vínculo perdido por el pecado original, y continuamente Dios, revelando su palabra, busca con nosotros también restablecer ese vínculo. Pues resulta que cuando construye la alianza con ese pueblo de Israel, Dios les da una ley para hacer esta alianza, les da los 10 mandamientos. Y hubo dos cosas, y también los alimentó con el pan del cielo, dice la palabra de Dios, para que en ese caminar hacia la tierra prometida que les había dado, pues ellos fueran guiados por esa ley, por esa palabra de Dios, por esos 10 mandamientos, y fueran alimentados por ese pan que bajaba del cielo. Y dice la Escritura que había una columna de fuego que guiaba el camino. Era un camino que estaba lleno de fieras, lleno de peligros, lleno el desierto, era terrible. Y de hecho, San Juan de la Cruz dice en el Cántico Espiritual que eso también refleja lo que nos pasa a nosotros, porque nosotros en nuestro diario vivir, en este caminar que llevamos, en este desierto que es nuestra existencia terrenal, también estamos rodeados, dice San Juan de la Cruz, de fieras que nos amenazan, de seducciones que nos quieren alejar de ese camino que guía. Decíamos, la ley guiaba, los mandamientos de Dios eran una luz que guiaba para que el pueblo caminara y pudiera esquivar y alejarse de los peligros para llegar a la gran meta, que era la tierra prometida. Entonces, estos 10 mandamientos en cierta forma nos daban una luz para discernir lo que era el bien y el mal. Entonces era básicamente esa guía para que se fueran por el camino bueno y desecharan lo malo. Pero como muchas veces ocurre, nosotros leemos mucho la palabra de Dios, hemos leído esa ley que está proclamada en su palabra, y en esa palabra de Dios se nos dice lo que es bueno, lo que agrada a Dios, y se nos dice lo que también es malo y ofende a Dios. Pero hay un problema. Podemos descubrirlo en la palabra lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que de tantas palabras, retiros, misas, homilías que hemos escuchado, alguna idea de lo que es bueno y lo que es malo tenemos. Pero el saber lo que es bueno y lo que es malo, aunque es necesario en nuestro crecimiento como cristianos, no es suficiente. Aún sabiendo lo que debo hacer, no siempre encuentro yo la fuerza para hacerlo. Sabiendo qué es lo que debo de hacer, no encuentro la fuerza para hacerlo. Una persona en su cabeza puede llegar a conocer todo lo que tiene que hacer para agradar a Dios, pero si el corazón de cada uno de nosotros está duro, si está podrido, no hay forma de que esa palabra de Dios sea asimilada. Por ejemplo, yo puedo saber que odiar es algo repugnante. Eso lo podemos saber. Pero si mi corazón sigue sintiendo rabia por la traición que alguien me hizo, la traición sobre todo del ser más querido de mi mejor amigo, de la traición de mi esposo que me fue infiel, o de mi esposa que me fue infiel, yo sé que odiar es malo, pero solo con saberlo no es suficiente para vivir plenamente la felicidad de lo que es pertenecer a la alianza de Dios. Entonces, ¿cuándo se da este tema? Cuando solo nos quedamos con el saber. Muchas veces leemos la Biblia, nos podemos los versículos, solemos decir, esa parte me llamó la atención, ¿verdad? Tomo esto, pero lo demás lo desecho. Lo que no me interesa, lo desecho. ¿Y saben qué es lo que pasa? Es que el problema es que muchas veces nosotros, aún viniendo a estas asambleas, aún yendo a misa, nuestro corazón prioriza que yo siga sentado en el trono,
Y mientras yo esté sentado en el trono, como lo que hicieron Adán y Eva, entonces la palabra de Dios podría volverse inviable para mi vida. Nuestro movimiento se puede volver inviable en tu matrimonio si tú quieres seguir ocupando el trono. De manera que este pecado original que heredamos nos endurece el corazón y nos produce dos actitudes. ¿Cuáles son las actitudes interiores que normalmente tenemos cuando se nos presenta, se nos confronta esa palabra de Dios, esa ley que Dios estableció en la antigua alianza? Estamos hablando de la antigua alianza. Pues lo que ocurre es que pasan dos cosas. La primera es que buscamos justificarnos y la segunda es que siempre la culpa es de afuera. Todo tiene una justificación, una excusa, y segundo, la culpa siempre es de los de afuera. Siempre los de los afuera. Y eso mismo le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, algo le faltaba en su corazón que hizo que al final poco a poco fueran desechando esa ley, esa alianza que con tanto amor Dios les dio para restablecer el vínculo, y empezaron a desobedecer, a traicionar a Dios a tal forma que con el tiempo el mismo pueblo estableció un sistema social perverso que lo que hacía era que los verdaderos profetas del mismo pueblo que buscaban que la gente regresara a Dios, crearon un sistema que perseguía, que aniquilaba, que callaba las voces de todos aquellos que llamaban a restablecer ese vínculo con Dios. Era un sistema social perverso que había surgido de las entrañas. Y muchas veces esto ocurre en nuestros días. Acá nos llamamos países cristianos y estamos en estos países, entre comillas, cristianos, estamos siendo bombardeados por un sistema social que lo que busca a toda costa es matarnos la fe, hacer caer en ridículo a aquellas personas que realmente hablan de la iglesia de Dios. Porque llegó un punto en el que, por ejemplo, no es apropiado hablar de Dios en un ambiente de negocios. No es conveniente hablar de Dios donde hay ambientes en los que pues están los cheros, ¿verdad? En el estadio, donde es que aquí no es el lugar para eso. Entonces nos van apagando, nos han acomplejado a un nivel, nos bombardean. Acabamos de terminar de pasar la gran Semana Mayor en la que celebramos la muerte y resurrección de Jesús, y viene el sistema social y nos bombardea. No, mira, andate de turista, andate a la playa, andate a la hamaca, andate a la selecta de playa. Somos bombardeados. Y también un sistema social que nos dice, mira, es que eso que es malo, supuestamente, no es malo, no es tan malo, no pasa nada. Y vivimos en un relativismo actualmente en el que decimos, sí, es que las cosas de Dios, vea, pero este día voy a hacerlo por mí mismo. Este día no me conviene ir a la iglesia porque no tengo el deseo de ir a la misa, no tengo el deseo de ir a la asamblea, estoy cansado, porque el Señor quiere estar en su trono. El señor Aragán quiere, la señora Aragana quiere estar en su trono. En pocas palabras, sin darnos cuenta, cuando solo nos limitamos a querer saber lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios, saber lo que las charlas nos dan, lo único que queremos es saber lo que el mensaje que la homilía me da, lo único que produce en mí es que se endurezca mi corazón cada vez más, porque a medida que vas aprendiendo y vas sabiendo, la misma soberbia te dice, eso ya me lo sé. Eso ya me lo puedo. Y cada vez vamos, y el corazón se va pudriendo, se va pudriendo y se va alejando. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Llegó a un punto de que abandonaron a Dios,
que fueron conquistados por Babilonia y fueron destruidos. Y muchas veces nos pasa, lastimosamente, nosotros con Heidi tenemos 23 años de estar perseverando aquí en esta comunidad. Y hemos visto muchas parejas que han venido entusiasmadas, han caminado, pero con el tiempo se van cansando, van viendo que quizás no es la solución. Poco a poco cada vez se desecha más de lo que se dice, hasta un punto que se alejan y terminan conquistados por Babilonia. Es impresionante la correlación, y aquí me lo van a dejar, no me lo dejan mentir las personas más antiguas, la alta correlación de mucha gente que se aleja nuevamente de Dios, se aleja de la comunidad y terminan divorciados. La correlación es impresionantemente alta, porque Babilonia termina conquistando. Pues bien, pero Dios es un Dios amoroso. Muchas veces cuando caemos en esa desidia, en esa tristeza, en esa apatía, en ese solo buscar el trono, Dios siempre nos manda una respuesta. Y tal como ocurrió con este pueblo de Israel que fue conquistado, pues Dios juró que iba a hacer una nueva alianza. La alianza antigua la habíamos tirado por el suelo, como muchas veces las alianzas que hacemos con Dios. Le prometemos en el retiro fidelidad, le prometemos en algo, una experiencia de Dios fidelidad, y poco a poco vamos cayendo y vamos volviendo a querer ocupar el trono. Pero Dios siempre es tan amoroso que nos da una promesa. Y Él nos promete establecer con nosotros una nueva alianza. Y esta nueva alianza se llegó a dar gracias a la Pascua, al paso de la muerte a la vida que Jesús hizo por nosotros. Y Él mismo lo dijo como una gran promesa ya en el Antiguo Testamento. Jeremías 31, del 31 al 34, oigan lo que decía: al ver a ese pueblo apagado, cansado, harto de escuchar de Dios, que ya no quería saber nada de Dios, que ya no confiaba en la palabra, en la ley de Dios, viene Dios y dice: ya llega el día, y nos dice a cada uno de nosotros, ya llega el día, dice el Señor, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días en que están por llegar. Dice el Señor: pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones. Y vuelve a decir: y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aquí hay una promesa con esta nueva alianza, porque esta nueva alianza, además de que Dios nos abre el camino, nos traía un regalo. Isaías 32:15 dice: pero sobre nosotros se derramará el Espíritu desde arriba. Entonces el desierto se transformará en un vergel, y lo que ahora es llamado vergel será tenido por terreno baldío. Isaías 44:3 dice: derramaré agua sobre la tierra sedienta, raudales sobre el suelo seco, derramaré mi espíritu sobre su linaje. Entonces, al establecer esta nueva alianza, Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, al abrirnos el camino de la resurrección gracias a su Pascua, a su paso de la muerte a la vida, el gran regalo que esta Pascua nos trae es que Dios está derramando el Espíritu, que su Espíritu, lo que llamamos el Espíritu Santo. Porque muchas veces el Espíritu Santo, como se le llama el gran desconocido, a veces como que uno lo reduce a una palomita, ¿verdad? A veces como que
Tenemos como una cosa de decir, no, es que es el Padre y el Hijo son como los más importantes y el Espíritu Santo muchas veces es relegado. Esto ha pasado hasta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece que no sabía, las comunidades cristianas iniciales no sabían ni quién era el Espíritu Santo. Pero el regalo que la Pascua nos está dando y que dentro de un mes, y fíjense bien, lo estamos dando este tema un mes antes para que nos preparemos. La Pascua, el tiempo pascual, la gran conclusión va a ser cuando celebremos el gran regalo que el resucitado nos dejó, su Espíritu. El Espíritu de Dios no es algo nuevo que salió en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios ha estado desde la creación. Dice el Génesis 1:2, al principio, dice, todo era confusión y no había nada en la tierra. Cuando habla de la creación, dice, las tinieblas cubrían los abismos. ¿Y qué pasaba cuando así era el principio? El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y fíjense bien, la voluntad del Creador dijo, sepárese la luz de la oscuridad. Y ahí era una acción, uno cree que él dice, a veces uno dice el Padre es el Creador, ¿verdad que así es la concepción? Pero era la voluntad del Padre de crear y hágase la luz, lo proclamaba la palabra, el Hijo, y el que operaba desde el inicio era el Espíritu Santo. La palabra hablaba y el Espíritu Santo operaba. Cuando se viene la plenitud de los tiempos, es voluntad de Dios enviar su palabra para que nos la revele. Y dice Lucas 34:25, fíjense bien que la encarnación de María es un acto también de la Trinidad operada también por ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. María, en Lucas 1:34-25, María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descendió sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. ¿Y quién es? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es el Padre. Es el poder del Altísimo. Y María dijo, hágase en mí según tu palabra. ¿Quién dijo, me encarno? La palabra, la Trinidad. Hágase en mí según tu palabra. La sombra del Padre, la palabra que es el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo se encarna y viene a nuestra vida, viene a nuestro mundo. ¿Para qué se encarna? Nunca se han preguntado ustedes, mira, ahí esta onda yo nunca entiendo. ¿Por qué Dios no tan fácil, si tan sufrida ha sido la vida que llevamos nosotros, o tan a veces desesperanzada, y será que el cielo existe? ¿Y será que nos vamos a salvar? ¿Y para qué sentido tiene que el Hijo se haya encarnado y después haya padecido y haya tenido que ser crucificado en la cruz? Porque Jesús, Dios con todo poder, dijo, todos ustedes vuelvan y sálvense. Tan fácil como eso. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a entender y vamos a ver en nuestras vidas. En primer lugar, porque la palabra necesitaba encarnarse, era para que nosotros pudiéramos saber cuál era el reino de los cielos. Dios se hace carne para, en nuestro lenguaje de sentidos, transmitirnos y enseñarnos quién es Dios. Esa palabra de Jesús, de los evangelios, es anuncia principalmente en los 4 evangelios el reino de los cielos. La gran misión de Jesús era anunciar que el Padre es un Padre amoroso. Dios es amor. Dios te penetra. Dios guía tu camino. Dios te riega la sequía de tu corazón. Vino a predicar ese reino de los cielos, cuyo acceso había sido perdido
por ese pecado original. Entonces Jesús principalmente vino a eso. ¿Y por qué tenía que padecer? ¿Por qué tenía que morir en la cruz? Porque ante la voluntad de Dios Padre de que nosotros nos salvemos y regresemos al Padre, Satanás, por supuesto que se va a oponer. Satanás se opone a que tú vengas a llenarte de Dios, a perseverar, a vivir los sacramentos, a ponerte en gracia. Satanás pone un sistema perverso para evitar que lo hagas. Te pone siempre trampas, te pone siempre obstáculos para que tú te vuelvas a llenar de Dios. Y por supuesto, si la misión de Jesús era anunciar el reino de Dios, ahí tenés el sistema de los judíos que combatieron a Jesús hasta hacerlo tener miedo. ¿Qué fue lo que ocurre en la cruz? En la cruz se dio el gran combate entre la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Que lo que quería Satanás era que Jesús, ante la magnitud del martirio de la cruz, pues ustedes saben que llegó hasta sudar sangre, pues se viniera abajo. Se viniera abajo, pero Jesús triunfó sobre Satanás manteniendo la voluntad de Dios de entregarse en resurrección. Entonces, ¿qué implicó morir en la cruz y resucitar? Implicó derrotar a Satanás, que lo que buscaba era que no restableciéramos nosotros esa alianza con Dios. ¿Cómo lo hizo? Pues por medio de su sangre y a través del sacramento de la penitencia, pues nuestros pecados, gracias a su pasión, a su sangre, pues al confesarnos son perdonados y la gracia se nos restaura. Esa es la gracia que nos abre el camino a Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por eso padeció. Él libró por nosotros ese gran combate para vencer el pecado desde el pecado original de Adán y Eva y restaurar la gracia con Dios. ¿Para qué? Para devolvernos el acceso al paraíso terrenal. Esa es la misión de Jesús. Pero muchas veces ese combate que se da en la cruz, pues lo sabemos, sí, qué bueno Dios, ¿verdad? Nos entregó y todo. Pero aún así el saberlo, mis estimados, no es suficiente. No es suficiente. Para ello necesitamos justamente experimentar realmente la gracia de Dios. O sea, Dios nos traza el camino y ahora lo que nos toca a nosotros es realmente buscar vivir la gracia, que se nos perdonen los pecados y vivir la gracia. De nosotros depende. Y para ello no lo puedes hacer solo sabiéndolo. Necesitas una fuerza. Necesitas una efusión. Muchas veces nosotros venimos para llenarnos de la palabra de Dios. Muchas veces venimos para encontrar una palabra de consuelo ante algún dolor, alguna tristeza que tenemos. Y vamos con una mentalidad de un Dios botiquín. Limitamos el gran poder salvífico de Dios a únicamente un Dios botiquín. Y de hecho, esta semana, por ejemplo, estamos en Pascua. Ahorita, toda esta semana estamos leyendo el Evangelio, el capítulo 6 de Juan. El pan de vida. El pan de vida. Y hay una parte en este pasaje, creo que fue el martes que se leyó, donde Jesús, donde llegan está en Juan 6 del 24 al 33, que lo fueron a buscar todos los que habían estado en la multiplicación de los panes y los peces, y fueron a buscar a Jesús, lo andaban buscando, y cuando lo encuentran, Jesús le dice, ustedes no me vienen a buscar por llenarse mi palabra, sino que lo que quieren es seguirse hartando, les dijo en pocas palabras, ¿verdad? Seguirse saciando. Y muchas veces esa es la actitud aún con el pan, con la palabra, el pan de la palabra.
venir únicamente a llenarnos la barriga, pero siempre nosotros ocupando el trono. Jesús les dijo, no han comido porque han visto señales de salvación. Han venido, ¿por qué? Para buscar alimento perecedero. Muchas veces nosotros venimos, nos congregamos para buscar alimentos perecederos. Leemos la palabra de Dios, escuchamos charlas para llenarnos tu diario vivir. Y una vez Dios te hizo el milagrito, pues te olvidaste de Dios otra vez. ¿Verdad? Esto es igual a cuando usted va y de repente se le pinchó la llanta. Y cuando a uno se le pincha la llanta, pues uno va al señor que le pincha la llanta y le dice, Señor, por favor, ayúdeme que se me pinchó la llanta. Y viene el Señor y le ayuda y le arregla la llanta, pero una vez le arregló la llanta, pues se va. ¿Y quién regresa al día siguiente al que le arregló la llanta? ¿Qué es lo que ocurre siempre? Pues ya estuvo. Ya me hizo el milagrito. Y muchas veces agarramos a Dios como botiquín y allí vamos a perecer, porque no estamos reduciendo esa gran misión salvadora pascual de Dios a simplemente un Dios botiquín. Entonces, mis hermanos, ¿por qué Dios nos dio este gran regalo de su Espíritu? Porque al carecer nosotros de esa fuerza interior, esa voluntad interior para hacer vida y poner en práctica la palabra de Dios, Jesús nos manda su Espíritu para que nosotros con la fuerza del poder de su Espíritu podamos tener realmente ese empuje que necesitamos para hacer lo correcto, pero con una meta, salvarnos. La gran meta es salvarnos. Entonces, al recibir ese Espíritu Santo, realmente el Señor nos va a preparar a tener la fuerza para que esa palabra penetre hasta el tuétano en nuestra vida y podamos realmente transformar y convertirnos. Dios hace muchas promesas, las vamos a estar viendo en las liturgias. Yo espero que en las próximas charlas nos vayamos preparando para ese gran acontecimiento del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice el credo, nosotros decimos el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Verdad? Señor y dador de vida. ¿Y cómo andamos? Andamos apachurrados, andamos cansados, andamos tristes. Y el Señor y dador de vida realmente lo creemos, pues no lo conocemos probablemente, ¿verdad? Tal vez no lo conocemos. Pero hay una promesa que nos da Dios con el Espíritu, Isaías 32:15. Pero sobre nosotros se derramará el Espíritu desde arriba. Entonces, óiganlo bien, el desierto se transformará en vergel. Y lo volví a decir, como volví a decir Isaías 44, derramaré agua sobre tierra desértica. ¿Por qué Dios nos hace esa promesa en este tiempo pascual, este gran regalo del Espíritu? Eso nos lo dice Ezequiel 11, del 17 al 21. Así dice el Señor: yo os recogeré de en medio de los pueblos, os congregaré de los países en los que habéis sido dispersados, vendrán y quitarán de ella todos sus monstruos y abominaciones. Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y oigan, con el poder del Espíritu, así caminarán según mis mandamientos, pero lo haremos con amor. Observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces, y vuelve a decir, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto es hermoso, porque la gran diferencia de la nueva alianza
que Jesús pactó con nosotros respecto a la antigua alianza es que Jesús en esta nueva Pascua nos derrama su espíritu y nos transforma, nos convierte. Jesús resucitó y le decía resucitado, conviene que me vaya para que venga el Consolador. Entonces, si nos dejamos que sea Dios el que ocupe el trono y hacemos esa vida de restauración, de que Dios nos perdone los pecados, le dejamos ocupar el trono y que nos inunde de su gracia, entonces la promesa, el regalo del Padre en esta nueva alianza empezará a actuar en nosotros. Y esa es la fuerza que te va a dar el hambre para leer la palabra de Dios que todos los días se te envía. Todos los días nos llega, pero lo primero que vemos es el TikTok quizá. Sí que mandaron la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy veo el TikTok. Ganó el equipo mejor leo la crónica del mejor equipo del mundo en su 12ª semifinal, en las últimas 14. ¿Verdad, maestro? Mejor leo eso. Mejor leo los chambres, y desechamos. Ahí no actúa el Espíritu. ¿Qué es lo que nos va a mover? Fíjense bien, ¿cuál es la clave? Primero, recuperar la gracia, o sea, ir a que el Señor nos perdone los pecados, porque el Señor, gracias a su sangre, los pecados nos son perdonados en el sacramento de la confesión. ¿Para qué? Para que la gracia santificante llegue a ti. Segundo, Dios, gracias a su resurrección, nos dejó también el pan, como se los dejó a los antiguos. Les dije que les dejó la ley y les dejó el pan. A nosotros nos dio el pan para que al alimentarnos toquemos la divinidad desde ya. Ese mismo Espíritu Santo que operó la creación, ese mismo Espíritu Santo que operó la encarnación, es el mismo Espíritu que opera sobre el pan, la ofrenda del pan y el vino, para que ese sacrificio se haga presente. ¿Para qué? Para alimentarnos. Entonces, con la gracia restablecida, comulgar, y entonces esa es la celebración pascual de la nueva alianza. Y lo que viene de plus, que no trae la antigua, es que el Espíritu Santo, al estar en gracia, va a derramarse sobre nosotros. Ezequiel 37, 5 y 14 te dice, si eres un muerto en vida, espiritualmente hablando, esto dice Yahvé, si somos nosotros unos huesos secos, haré que entre en ustedes mi espíritu y vivirán. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo Yahvé lo hice. Entonces, mis hermanos, en este tiempo pascual, es el tiempo en el que hay que volver a darle a Dios su lugar. ¿Quién es el que va a ocupar el trono? El Señor. Él es el que debe ocupar el trono. ¿Y cómo vamos a hacer que Él reine, que Él gobierne? Pues lo primero, hacerte pequeño ante su gran inmensidad. Hacerte merecedor de su perdón gracias a su gran misericordia. Entonces, es buscar, tocar desde ya en esta Pascua. Es tocar ya en esta Pascua esa gracia que nos santifica, que nos acerca al cielo, y que entonces el regalo que te va a venir y que nos estamos preparando para conmemorar es ese poder para que con tu corazón esa ley ya no te sea extraña, no te sea inapropiada, no te sea impráctica. La ley se convierte en el motor, en la luz que guía, cuando realmente el amor de Dios entra en nuestro corazón. Esa es la diferencia.
Cuando restablecemos la gracia, en que Dios te toque la puerta y le abras o le cerres la puerta. Es la gran diferencia entre que al levantarte lo primero que vas a hacer es leer su palabra o leer lo que dijo Xavi Hernández de la eliminación del Barcelona. Es lo primero que vas a hacer. Es lo primero que te va a hacer la sed, la necesidad de venir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo diariamente. El buscar desde ya el cielo aquí en la tierra. Solamente el Espíritu Santo, operando por medio de la gracia, nos va a dar esa fuerza para perseverar hasta el final. Gracias a Dios habemos muchos, aquí hay muchos hermanos que tienen muchísimos años de seguir perseverando y si algo yo le pido a Dios, realmente es que lleguemos hasta el final. Lleguemos a la gran meta. Qué ilusión es llegar a la gran meta. Podemos dar tumbos, podemos a lo mejor decaer, pero lo más importante es volver a regresar. Es perseverar, llegar a la gran meta. Lo hacemos aquí en comunidad. Somos nosotros un solo cuerpo, somos hermanos. El Espíritu Santo nos da un último regalo. Es la necesidad de sentirnos ser cuerpo de Cristo, ser cuerpo de Cristo. Y esto es amor fraterno, caridad fraterna. Realmente, ¿cuántos de nosotros realmente experimentamos ese amor como comunidad? Ese amor sincero, ese amor de apoyo, ese amor de estar interesado. ¿Cuántos de nosotros realmente todavía venimos en un tema individual nada más? Aquí venimos todos a crecer juntos, a apoyarnos, a compartir, a dar amor, a preguntarle al que tenés a la par cómo estás, mucho gusto, qué haces, ese amor de buscar que los demás se salven, nos lo da el Espíritu Santo. Esa es la diferencia también en que vengan más personas. Esa es la diferencia, por ejemplo, que en las vigilias pascuales se bautice más gente. El testimonio de nosotros, eso depende del testimonio de nosotros, de qué tanto realmente estamos entregados entre nosotros a vivir esto en comunidad como iglesia. Porque allá en el cielo es una comunidad que se ama la que está. Entonces no podemos dispersarnos. Y el espíritu es un espíritu de unidad y no como el diablo, el que divide, el que dispersa. Así que mis hermanos, en esta Pascua que estamos a medio camino, pongámonos en gracia, busquemos confesarnos, busquemos hacer vida a la palabra y entonces el Espíritu nos vamos a preparar para ese gran regalo que Dios nos da. Aprovechemos que nosotros sí tenemos ese plus que no tuvo el pueblo de Israel en la antigüedad. Nosotros sí lo tenemos, no lo desperdiciemos. Y vivamos esta Pascua con fe en la resurrección y que algún día estaremos con Dios. Amén.